Gracias por continuar con nosotras. Vamos a la sección gustada de Con Todo en este jueves ya 20 de marzo. Bueno, pues el día de hoy fue la última sesión ya del pleno del INAI, pero están pues en bastante incertidumbre los más de 800 trabajadores de este órgano autónomo. Hablamos con una de ellas, entonces este es el Con Todo. Bien, pues vamos con lo que está ocurriendo con los trabajadores de órganos autónomos que están en proceso de extinción luego de esta reforma constitucional aprobada hace unas semanas. Bueno, entre estos órganos autónomos, lo más mediático ha sido el INAI, ha sido cuestionado pues por sus gastos excesivos, por esta tarjeta corporativa, donde al final la Auditoría Superior de la Federación detectó pues gastos muy irregulares. También la red de moches, acuérdense que a estos trabajadores pues desde el INAI se les pedía un porcentaje de su salario, conocido como moche, y además bastantes casos de nepotismo que fueron documentados en la última entrega de la Auditoría Superior de la Federación. Bueno, en ese marco también tenemos, actualmente hay incertidumbre de los trabajadores y señalamientos de traición de estos trabajadores a las comisionadas. Bueno, esta semana, particularmente ya mañana, la secretaria de Anticorrupción, Raquel Buenrostro, va a acudir justamente con estos trabajadores para comenzar esta mesa de transición. Esta semana fue un grupo de trabajadores del INAI que han estado protestando. Primero el martes fue dentro de las instalaciones del INAI, del edificio, y en pantalla estamos viendo las del día de ayer, ya afuera de la sede, bloqueando en un inicio la avenida Insurgentes Sur, impidiendo el paso, por ejemplo, del Metrobús, entonces realmente haciendo una manifestación, lo cual derivó en la llegada de elementos de la policía. En medio de estas protestas han sido públicas las diferencias entre el comisionado presidente Adrián Alcalá y las comisionadas Julieta del Río, Blanca Lilia Ibarra y Josefina Román, lo cual obstaculizó aún más este avance en un acuerdo para garantizar los derechos laborales de los más de 800 trabajadores. Aquí en el INAI se dividen en dos grupos, los que trabajan como servicio profesional de carrera y los que están como libre designación, es decir, por ejemplo, los que trabajan en las ponencias de los comisionados, que es personal de apoyo, secretarías, auxiliar administrativo. Entonces son dos grupos, eso es importante. Finalmente, este jueves 20 de marzo sesionó el pleno del INAI conformado por los 4 comisionados. Acuérdense que antes eran 6, no me acuerdo exactamente el número, pero antes eran más. Y al final el Senado nunca volvió a designar a los completos. Bueno, eran 4 con claras divisiones. Hoy se volvió a ver esta división, a pesar de que estaban sesionando no solo públicamente en transmisión, sino en presencia de algunos de estos grupos de trabajadores que están exigiendo pues lo básico, es decir, sus derechos laborales. Bueno, ya en esta sesión se llegó al bendito acuerdo y por unanimidad se va a ofrecer esto. Les decía que era importante detectar los dos bloques. Al personal profesional de carrera, que son más de 400 trabajadores, se le va a dar una compensación de al menos 90 días, más vacaciones pagadas. Esto ya es una bolsita de 96 millones de pesos que ya está contemplado en el capítulo 1000 del INAI, es decir, al inicio se decía que no se podía liquidar porque no había una etiqueta para esto en el presupuesto aprobado por Hacienda y por diputados, propuesto por Hacienda y aprobado por diputados, pero ahí está el capítulo 1000. Entonces, esa fue la modificación que hicieron y está totalmente en regla eso. Eso para los 400 trabajadores de servicio de carrera, pero todavía están en el limbo 300 trabajadores que están en el área de libre designación. Ellos van a ser los que se van a reunir mañana apoyados por los otros trabajadores en una mesa de transición con la secretaria de Anticorrupción, Raquel Buenrostro. Mira, una muestra de esta división entre comisionados se vio hoy en la sesión y luego de ver esta pelea interna, vamos a escuchar al comisionado presidente Adrián Alcalá explicar como tal a qué acuerdo se llegó, el cual fue votado por unanimidad, aunque él mismo dijo que no estaba de acuerdo que se dejara fuera a los de la categoría de libre designación. Escuchemos. O sea, es que las comisionadas están, yo diría que por transparencia se puede dar lectura, pero como este es un mayoría, es un colegiado, no, que es un colegiado, quiere votar primero, es lo que estoy diciendo. Estamos diciendo que en tanto localiza el documento,
se lleve a cabo la votación. Pero... Sí. Proceda a votar. Por favor, si procede a la votación, por favor, secretaria técnica. ¿No? Ok. O sea, es que hay dos posturas aquí. A ver, una moción de orden nada más. Perdón. Se solicitó que se diera lectura a las partes considerativas y a los puntos resolutivos. ¿Sí? Si no tiene inconveniente. Adelante, gracias. En seguimiento a nuestra sesión del Pleno del día martes 18 de marzo de este año, en donde discutimos y sometimos a votación un nuevo propuesta de acuerdo para el pago de una compensación económica para todas las personas servidoras públicas, sin distinción del tipo de plaza que ocupen, ya sea de servicio profesional de carrera o personal de libre designación, así como tampoco de su antigüedad, que decidieran de una manera voluntaria concluir sus servicios en el instituto y que fue votado en contra por la mayoría. Así son los colegiados. Hoy nuevamente nos reunimos esta mañana después de una intensa jornada del día de ayer, miércoles 19 de marzo del año en curso, en donde la comunidad de INAI se manifestó de una manera libre, abierta, pacífica, expresando sus legítimas inquietudes y preocupaciones en el marco de una protesta pacífica para someter a discusión y votación una nueva propuesta de acuerdo que entiendo cuenta con el aval de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Ello derivado de una comunicación sostenida por su titular, la maestra Raquel Buenrostro, la noche del día de ayer por parte de mis colegas comisionadas, en donde ellas públicamente, aquí a las afueras del instituto, expresaron, cito textual, que hoy se sesionaría sobre la base de un acuerdo que ya se conoce, esto es, el proyecto que se puso a consideración esta presidencia el pasado 18 de marzo. Sin duda, celebro que exista voluntad para poder tener esta sesión. No obstante, cabe precisar que este acuerdo solamente beneficia al personal del servicio profesional de carrera, es decir, queda pendiente la salvaguarda de los derechos laborales del personal de libre designación, alrededor de 315 personas que igualmente han entregado parte de su vida profesional a la defensa de los derechos humanos y de acceso a la información y de protección de datos personales. Y el área de tecnología, que está coordinada por la comisionada Julieta del Río, también ha informado que realizó un respaldo de los datos y solicitudes de información que alberga la Plataforma Nacional de Transparencia, pero pues mantener el funcionamiento de esta plataforma requerirá de presupuesto. Todavía no queda claro qué va a pasar con eso. Sobre este acuerdo de qué trabajadores recibirán una compensación, hoy, por ejemplo, en entrevista para Milenio, el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, fue cuestionado si no se pensó en un procedimiento para extinguir el instituto y liquidar a los trabajadores como se debería. Lo que él dijo fue que no se contempló. Es textual lo que planteó el comisionado. No se contempló. El artículo 5º transitorio de la ley establece que los derechos laborales sean respetados en términos de la ley y que todos los trabajadores con que cuente el instituto pasarán a formar parte de la Secretaría Anticorrupción. Sin embargo, nosotros desde la presidencia lo propusimos, hicimos esta propuesta. Hoy se pretende autorizar una compensación económica a los trabajadores de servicio profesional de carrera. No nos dieron un presupuesto etiquetado para la liquidación, sencillamente nos aprobaron el presupuesto de 500 millones de pesos, pero no nos dieron presupuesto etiquetado para la liquidación. Eso es lo que defendía hasta esta tarde el comisionado Adrián Alcalá. Pero ante esta respuesta, durante esta semana, específicamente el 18 de marzo, en el contexto de estas protestas que realizaron trabajadores y trabajadoras del instituto, se escuchó, por ejemplo, el 18 de marzo, cuando arranca esta última sesión del Pleno del Instituto, el testimonio de María Guadalupe Rodríguez, una trabajadora con 10 años de antigüedad en este instituto. Ella dijo que es consciente de que no podían darles una liquidación porque así quedó decidido, pero estaba apelando a que los comisionados cambiaran de decisión porque por los años trabajados, según planteó María Guadalupe Rodríguez, nos merecemos una compensación o un reconocimiento a todos estos años de servicio. ¿Por qué no considerar un bono equitativo para todos? Eso es lo que planteó desde el 18 de marzo, cuando inicia esta última sesión del Pleno del Instituto.
Además, Perdón, man, es que me da risa que se diga la última sesión desde el martes, porque se inició desde el martes, pero con tantas protestas se suspendía y hasta hoy a las 3 de la tarde fue que se terminó la última sesión del INAI. así es, sí hubo ahí pausas, por eso es que hemos hablado durante esta semana de esta última sesión. Gracias por aclararlo. Y también les hablábamos de los reclamos a las comisionadas, Ujú. justo al término de esta última sesión. Y, por ejemplo, hay imágenes de los compañeros de la prensa que estuvieron documentando el momento en el que salen las comisionadas. Y tenemos, por ejemplo, que cuando salen del edificio del Instituto Nacional de Acceso a la Información, varios trabajadores encararon a las comisionadas Blanca Lilia Ibarra y también Julieta del Río entre gritos de traidoras, y también les gritaban, por ejemplo, qué bueno que se van, les gritaban cobardes. Lo que les reclamaron es que los dejan sin certeza de un pago final al personal de libre designación, como explicabas estas diferencias de los trabajadores. Y particularmente un hombre que dijo ser trabajador encaró a la comisionada Julieta del Río y le dijo lo siguiente: qué vergüenza, Julieta, y te lo digo como trabajador, peleamos todos como una familia, todos fuimos una familia y tú a noticieros decías muchas cosas, aquí estamos, la mitad estamos solos. Esto en referencia al personal de libre designación que todavía no tiene claro qué va a pasar, si recibirán o no una compensación por estos años trabajados en el instituto. Y justamente tuvimos oportunidad de hablar con una de estas trabajadoras de esta área de libre designación que, como ella dijo, siguen cojeando, y mañana van a tener la oportunidad de hablar con la secretaria anticorrupción Raquel Buenrostro para ver cuál va a ser su destino. Que recordemos que la liquidación, que ahora están llamando como compensación, pues es un derecho laboral. Vamos a escuchar lo que nos dijo sobre qué piensan, cómo reciben este acuerdo que se aprobó por unanimidad en esta última sesión. Hace unos minutos, en sesión de pleno, se aprobó un acuerdo en beneficio de los trabajadores que pertenecen al servicio profesional de carrera. Sin embargo, las personas que pertenecemos a la libre designación estamos cojeando, ¿no? Por así decirlo. Se nos dijo también que el día de mañana la secretaria Buenrostro va a ir al INAI a atendernos. Eh, Sin embargo, lo único que estamos pidiendo son nuestros derechos, que se nos garanticen nuestros derechos, porque somos trabajadores. Si tanto le dedicamos nosotros a la transparencia, es lo que queremos recibir de las autoridades. Transparencia, claridad en qué se nos va a ofrecer, en qué términos. Hoy lo dijo la presidenta, ¿no? Se va a respetar a la clase trabajadora. Confiamos en ello y es lo único que pedimos. No te voy a mentir, hubo ahí compañeros que no estaban de acuerdo porque se manejaba un poco un discurso de clase trabajadora alta y clase trabajadora baja. Sin embargo, aquel personal que sea parte de el servicio profesional de carrera, prometió, ¿no?, estar mañana también con nosotros, porque somos todo un INAI, ¿no? Esta famosa frase de familia INAI la dijeron y nos dijeron, es que ayer pedimos por todos, se nos concedió que atendieran al servicio profesional de carrera, por lo que mañana vamos a estar con el personal que etiquetado es libre designación, pero todos somos FINAI. Y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre qué pasará con las y los trabajadores que no recibirán una compensación económica. Ella dijo que la aprobación de que este mismo día se hizo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ayudará a dar certeza a estos trabajadores. Expuso lo siguiente: en algunos casos habrá liquidaciones, en otros casos se quedan trabajando porque el presupuesto se reduce de manera importante y se cumple con lo que establece la ley. También se le cuestionó a la presidenta: ¿hay capacidad presupuestal para compensar a quien se tiene que compensar? Y si algunos permanecerán en la Secretaría Anticorrupción, si algunos trabajadores. A ello, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió lo siguiente: algunos sí y otros serán liquidados conforme lo que establece la ley.
Recuerden también que desde un inicio, pues el comisionado presidente del instituto, Adrián Alcalá, dijo que no podían liquidar a los trabajadores porque la Secretaría de Hacienda ni la Cámara de Diputados había etiquetado el presupuesto para ello, pero lo que se acordó fue pasarlo a otro capítulo del instituto y por eso es que se decide esta liquidación. Es que parte de ahí es pues, que les gritan traidoras a las comisionadas, porque recuerden que dentro del pleno son 4 comisionados y hay una clara división entre el comisionado presidente Adrián Alcalá y las comisionadas. Y entonces, de acuerdo con el propio comisionado presidente Adrián Alcalá, las comisionadas tuvieron un acuerdo aparte con la secretaria de Anticorrupción Raquel Buenrostro, y es por eso que la presidenta Claudia Sheinbaum sabía que para unos iba a dar una cosa, es decir, para los de servicio de carrera va a ser esta compensación de 90 días y para 300 van a hablarlo el día de mañana con la propia Secretaría Anticorrupción. Aquí nos das el contexto de cuándo surgió esta división entre comisionados. La comisionada Julieta del Río quería ser la comisionada presidenta. Al final, quien fue votado fue el comisionado Adrián Alcalá Méndez, para el periodo de finales de 2023 hasta 2026, lo cual no va a pasar porque ya hoy culminó. Y en esta en esta ronda final compitió con la comisionada Josefina Román. Bueno, finalmente fue votado Alcalá, pero la comisionada del Río, Julieta del Río, que era la que en un inicio quería ser la comisionada presidenta, llamó en un discurso a la apertura de auditorías y atender estas denuncias de corrupción. Ya desde entonces se hablaba de nepotismo y demás. Desde el 2023, era diciembre del 2023 cuando se hace esta votación. Dice en ese entonces la comisionada del Río: defendamos entonces las auditorías, que no nos molesten, denunciemos la corrupción, no hagamos caso omiso de las peticiones del personal de este instituto. Y en esta semana ella era la que más estaba pues jalando hacia un lado, y Adrián Alcalá, comisionado presidente, proponía otras cosas. Entonces también esta división provocó que se atoraran los acuerdos. Bueno, en ese entonces, y como también lo dimos a conocer en Dos con Todo, fue la comisionada del Río quien presenta la denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación para que indagara, y hace unas semanas sacó la segunda entrega del informe donde se confirman más casos de nepotismo y se vuelve a confirmar el caso de la red de moches. Bueno, pues tú le mandaste preguntar a Rosa María González si esta división había influido en la falta de acuerdos para los derechos laborales de estos 800 trabajadores. Esto fue lo que respondió. Yo me atrevería a decir que esto es un reflejo de lo que internamente pasó, ¿no? El hecho de que se llegara a estas últimas condiciones habla mucho de la polarización que ya existía en el instituto. Eso es lo que puedo decir a título personal. Yo no esperaba que este fuera mi final en el INAI, el final del INAI. Llegara un momento donde tuviéramos que manifestarnos para ser escuchados, para que se nos garantizara y se nos diera certezas. Y yo veo a mis compañeras y compañeros que no estamos soltando la lucha, por así decirlo, ¿no? Tanto le hemos entregado al instituto, tanto nos hemos especializado en la materia que se nota al estar ahí manifestándonos. Entonces, los ánimos son de resistencia y de lucha, y buscamos también la unión dentro de los trabajadores, como te comentaba al principio. Recuerden que esta reforma constitucional ya aprobada pues elimina varios órganos autónomos, no solo el INAI, también va a hacer que Coneval, que es el que mide los niveles de pobreza, sea absorbido por el INEGI. La COFESE, hablábamos de ella, que detecta prácticas monopólicas, sea absorbida por la Secretaría de Economía, entre otras. Entonces, le preguntamos a Rosa María González qué mensaje le enviaba a los trabajadores de estos otros órganos autónomos en relación a sus derechos laborales. Esto es lo que les dice. Yo les diría que otorguen un voto de confianza a sus compañeros, que se organicen y que la solución está siempre en los trabajadores, ¿no? Quienes somos los que resolvemos, lo que hacemos, los que operamos. Entonces, que busquen la unidad entre ellos y que alcen la voz, porque tenemos derechos y hay que ejercerlos. Y les decíamos que hoy la Cámara de Diputados aprobó en lo general una serie de leyes secundarias para que la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno se haga cargo de este derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Fue aprobada
Fue aprobado esto en la Cámara de Diputados con 321 votos a favor, 125 en contra y 0 abstenciones. Lo que se aprobó deriva de una iniciativa que fue presentada por la presidenta para expedir las leyes generales de transparencia y acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. ¿Esto qué establece, Edul? Bueno, entre otras cosas, que será la Secretaría Anticorrupción la que se encargue de administrar, por ejemplo, cómo va a funcionar la Plataforma Nacional de Transparencia, gestionar estos medios de impugnación, y pues ya con esto se confirma la extinción del Instituto Nacional de Acceso a la Información y de Transparencia. Ya será ahora, les decíamos, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno la que está absorbiendo estas funciones que tiene el instituto. Para concluir, Mon, porque no estoy de acuerdo con los del chat, porque hay una clara diferencia. Están diciendo, Raúl Hernández, con todo el dinero que robaron de los impuestos de millones de mexicanos que trabajan arduamente para que estos malvivientes tuvieran vida, de reyes aún quieren más. Y pone unas emoticones de ratitas y otra vez los bolsitas de dinero. Gerardo Meléndez, todos estos años recibieron dinero sin trabajar mucho y todavía quieren más, ya se volvieron adictos al dinero fácil. Ojo, hay que hacer una gran diferencia entre la base trabajadora de 800, tanto de servicio de carrera como los de libre designación, y los comisionados, que en estos momentos ya solo eran 4. Esos comisionados eran los que se iban de comisiones a viajes a otros países con la famosa tarjeta American Express, donde hubo bastantes irregularidades. Esos comisionados son no los que están actualmente, pero sí los que estaban encabezando esta red de moches a estos otros trabajadores víctimas de esta red de moches. Y también, eso sí hay que decirlo, muchos de estos trabajadores estaban por el famoso nepotismo, es decir, eran contratados por sus propios familiares. Pero tampoco hay que olvidar que estamos hablando de liquidación, y la liquidación, más allá de ideas políticas, es un derecho laboral. Entonces ahí está la respuesta y nos vamos rápido, Mon. Sí, nos vamos con nada más. Es que sí quería agregar que además de esta división, ¿no? Pues de los trabajadores de base y los comisionados, también lo que informa hoy el comisionado Adrián Alcalá de qué va a pasar con ellos ahora que pues ya se extingue. Que ya fue. Ahora sí ya fue la última sesión. Para que lo tengan ahí pendiente, porque seguiremos hablando de ellos. Él planteaba, el comisionado Adrián Alcalá, que van a concluir su mandato, pero también van a formar parte de un comité de transferencia. No saben todavía cuáles son las responsabilidades que tendrá este comité al que él va a pertenecer, al igual que las otras comisionadas. Pero pues sí va a tener una vigencia de 30 días naturales. No saben en dónde van a despachar, qué facultades van a tener, más allá de si hay retribución o no, es decir, si van a estar siendo compensados económicamente, pero no saben ni las facultades que van a tener, solo que sí van a seguir operando en este comité de transferencia que va a durar, el expuso, 30 días naturales. Entonces, sí hacer esta diferencia de los trabajadores de base con todavía las responsabilidades que tienen los comisionados. Gracias, Mon.